dentro o como parte importante de la estructura del imperio. Estos géneros jurídico-literarios, así fue como fue denominado, de los juristas en la época tardía, clásica, fueron los mismos que la época anterior. Sin embargo, fue importante porque de alguna forma fue impregnando el jus civil de más y más y más contenido. Esta jurisprudencia, si la podíamos llamar como tardoclásica, o sea, el periodo tardío clásico, fue muy bien calificada dentro de la historia o dentro de los elementos epigonales. ¿Se recuerdan que epigonal significa darle continuidad a algo que anteriormente se estaba haciendo? Por lo tanto, estas producciones, estas escrituras constituyeron una culminación de una etapa muy importante del derecho de los juristas, que posteriormente dio origen a lo que hoy conocemos como la jurisprudencia, y dio aportes importantes ofreciendo una sistemática estructurada desde el propio nacimiento del derecho hasta la ejecución del derecho mismo. Estos antecedentes estuvieron muy ligados efectivamente a este derecho de los juristas, y por eso es que Justiniano los codifica en algo muy importante que se llamaba la digesta. Esta digesta, que fue muy importante no solo para el conocimiento, sino para toda la información que venía acumulándose de periodos anteriores. Esto fue muy importante en el derecho romano. Cuando vemos y analizamos toda la jurisprudencia, aparece un comentario de Pomponio alrededor de toda esta información, quien redactó 150 libros. Imagínense, 150 libros de jurisprudencia en donde podía analizarse o averiguarse o resolverse alguno de los tantos casos que ustedes podrían tener en sus oficinas. Esto en nuestro sistema es muy difícil, no lo tenemos, porque nuestro sistema es un sistema eminentemente legalista. Vamos a resolver la ley y no el derecho. Eso es un poquito contradictorio, porque cuando vemos sistemas en donde sí hay precedente, lo que se busca es efectivamente resolver el derecho con los antecedentes o los casos anteriores, para que si todas las condiciones se dan, se pueda resolver esos casos de igual forma. Si cambia alguno de los elementos, entonces el precedente obligadamente cambia. ¿En qué página del libro va, licenciado? Perdone, ¿de qué libro me está hablando usted? Solo dígame de qué libro. A ver, Elder Tocayo, Elder Iván López Sánchez. Introducción al Derecho 2. Pues fíjese que no estamos en Introducción al Derecho. Hoy es el curso de Derecho Romano. Bueno, no hay problema. No hay ningún problema. Ok. Y estos sistemas de precedentes son muy importantes porque de alguna forma clarifican la tendencia de los tribunales y cómo debiera de resolverse.
En nuestro sistema no es, eso es otra cosa. En nuestro sistema funciona totalmente distinto. Por lo tanto, en sistemas de los precedentes, la jurisprudencia es bien importante. Sin embargo, en nuestro sistema, la jurisprudencia es importante como un método de interpretación de la ley. Cuando ya hay jurisprudencia sobre la interpretación de una norma, esta es la que se aplica, salvo que cambien los supuestos normativos. También aparecieron obras importantes dentro del derecho de los juristas que regulaban y definían casos en concreto y igualmente fueron importantes. ¿Por qué? Porque no solo introducían en el análisis del derecho, sino que también tomaban esos casos prácticos y los establecían en colecciones de libros. Entonces, para los juristas era un camino más allanado, más fácil para resolver asuntos. Igualmente surgieron libros de las institutas o las instituciones dirigidos a las enseñanzas de la ciencia jurídica básica o elemental, como le llamaba. Entre ellos había un jurista que se llamaba Marciano, alrededor del siglo III, en donde se conocían los fragmentos que recogieron el digesto, que fueron muy conocidas del otro jurista que se llamaba Gallo, a mediados del siglo II, cuya fama desde el siglo V se debió a que fueron adoptados como un libro para enseñanza del derecho, no solo en Roma, sino en Constantinopla también, ¿sí? La ciudad de Constantino, que era la ciudad oriental del Imperio Romano. Estas institutas de Gallo, o las instituciones de Gallo, ordenaron de alguna forma el jus civile, el derecho civil, en 4 libros que trataban 3 de grandes materias. La primera, las personas o personae, ¿sí?, que es la traducción en latín. Si quieren se las pongo aquí en el chat. Personas. 2, res, que quiere decir cosas. Perdón, 2 cosas y 3 actio o acciones. La traducción del género, acciones o acciones. Estas 3 palabras, personas, cosas y acciones, fueron una organización muy larga y muy bien estructurada dentro del derecho romano. Persona individual y jurídica, ahí estaba la delimitación de todas las personas individuales y jurídicas, cómo se establecía, cómo nacía, cómo se adquiría la personalidad, cómo se extinguía la personalidad, cómo el honor del romano estaba por encima de todas las estructuras naturales, en donde el romano podía perder todas sus propiedades, podía perder absolutamente todo, pero su honor, el honor, la existimatio o aexistimatio, se los voy a poner aquí. Pueden encontrarla como aexistimatio o como existimatio, por eso les estoy poniendo el término más complejo, o como existimatio, que es el honor que los romanos tenían. Por eso es que era tan importante definir a la persona, cómo la persona adquiere derechos, cómo adquiere obligaciones, cómo está dentro del sistema regulado, cómo puede establecerse la figura natural de la persona en un mundo en donde
las leyes y el derecho está ebullicionando, o sea, está naciendo, está generándose ideas. Dos, ¿por qué la res? ¿Por qué las cosas? Bueno, pues porque el derecho de propiedad también dio a ese elemento importante de adquirir cosas para realizar actividades, para subsistencia, como un elemento de intercambio también. Ahí entran los esclavos, que eran simples cosas, no tenían una personalidad, no eran sujetos, sino era un mecanismo de intercambio de bienes y servicios, los esclavos, las cosas, los bienes muebles, los bienes inmuebles. Y los romanos estaban tan avanzados que también dentro de las cosas establecieron las cosas intangibles, los derechos intelectuales. Imagínense cómo eran de avanzados, en donde cada quien que hacía un libro podía vender esos derechos de autor, esos derechos intelectuales que hoy son tan discutidos, tan analizados en la actualidad, en donde por encima de escribir un libro, lo más importante es la forma en cómo comercializamos y cómo vendemos, cómo esa estructura, si la metemos en Amazon, cuánto gana Amazon, si la ponemos en una librería, cuánto gana, quién comercializa, todos esos elementos. Imagínense, los romanos los estructuraron de una forma muy lógica y en la actualidad nosotros todavía tenemos estos elementos que nacieron del derecho romano. Y por último, las actio, ¿sí? O las acciones, que fue tan importante porque eran la forma en cómo resolvían todos los conflictos de los romanos. Los conflictos individuales entre sujetos y luego entre un individual y el Estado. Inicialmente era una forma de resolver conflictos individuales, pero después se fue complicando, en donde ya no era solo una persona, sino podían ser varias, donde podían ejercer una acción contra una o contra varias personas o contra instituciones, contra sociedades, y entonces empieza a generarse también la pluralidad de sujetos que discuten. Y en la pluralidad de sujetos, la complejidad también para resolver los distintos derechos que nacían de las obligaciones vinculadas o solidarias. Todo este panorama fue importante porque tuvo una larga vida y fue muy perdurable dentro de toda la estructura del derecho romano. Y con eso terminamos la parte de la jurisprudencia, el derecho de los juristas. Y pasamos a los edictos, otra figura que inicialmente no se estableció como fuente del derecho, pero a través de las distintas leyes sí se convirtió en un derecho. El jus edicendi. Hoy vamos a hablar, si nos permite el tiempo, del jus edicendi, derecho del edicto o el edicto propiamente. ¿Qué era en los edictos? Bueno, los edictos eran las publicaciones que se hacían por parte de los magistrados inicialmente. Posteriormente se hicieron por medio de los pretores y vamos a ver cómo en toda la historia del jus edicendi va cambiando esta temática. En la época clásica, los magistrados tenían su lugar en donde producían el derecho a través de los distintos edictos. ¿Fundados en qué figura natural? En la figura del potestas, o la potestad que tenían para emitir estos edictos que podían resolver un conflicto y que podían servir de antecedente para la resolución de otro conflicto posterior. Por lo tanto, eran consideradas como fuentes del jus, del derecho, ¿sí? Aunque al igual de lo ocurrido con las leyes,
sus datos podían ser incorporados a través de una labor puramente jurisprudencial. Y aquí vamos a encontrar, perdón, edicendi, perdón, sí, Amner tiene toda la razón, es edicendi. Me equivoqué, sí, muy bien. Es jus edicendi. Sí, así es, correcto. Mil disculpas por el lapsus que tuve al escribirlo, ¿eh? Porque no es educendi, no, es edicendi. Este jus edicendi fue incorporado a través de una labor puramente jurisprudencial, igual que las leyes. Por lo tanto, pues sí fue una fuente del derecho, pero por pura interpretación, por un análisis puramente gestional. Los magistrados con facultad de emitir edictos de distintas naturalezas, el mayor fue el edicto del pretor, que tuvo una intervención muy importante en las etapas in iure del procedimiento. Y solo para que me entiendan, disculpe, Olik, podría repetir qué es un edicto, es las publicaciones, son las publicaciones que hacía el magistrado. Esto de in iure, ¿qué es etapa in iure del procedimiento? Bueno, solo para ampliarles un poquito la idea, en el periodo de las acciones existía una etapa in iure y una etapa posterior. La etapa in iure era la etapa inicial, en donde se recibía toda la información por parte del magistrado, quien calificaba y luego repartía el expediente a un juez o a un judex para que resolviera, pero quien veía el cumplimiento de todos los requisitos era el magistrado. Esa etapa in iure, esa etapa inicial, es en la que sirvió mucho los edictos, ¿sí? Porque dio formas de cómo debía de interpretarse alguna forma de solucionar alguna carencia o alguna falta de requisito en los procesos. También fueron importantes los ediles curules, o sea, los edictos emitidos para resolver conflictos que nacían en los distintos mercados o en las distintas plazas de Roma. Ahí fue la génesis donde se generó una discusión alrededor de los edictos como fuente del derecho. El edicto, pues, era un texto que publicaba el pretor o el magistrado, dependiendo de quién era el que ejercía el jus edicendi y en qué momento lo emitía. Podía tratarse de dos clases de edictos. Un edictum perpetuum, vamos a ponerlo aquí. Un edicto perpetuum y también un edicto, ahorita se los envío. Yo les voy a poner los dos. Un edicto que era el repentina. Estos dos, el edictum perpetuum y el edicta repentina, fueron importantes y ya los vamos a explicar. Ahorita los vamos a explicar. Pues porque de alguna forma se convirtieron en la estructura básica de todo este jus edicendi o derecho de publicar, ¿sí? En Guatemala, todavía en la época de la colonia, se publicaban edictos en donde se llamaba o se convocaba gente, pero también edictos en donde se había juzgado a una persona y se ponía en conocimiento. De hecho, en la actualidad, los que han de trabajar con abogados como procuradores o alguna cuestión o trabajan en tribunales,
se recordarán que también existe una figura de los edictos en materia civil. Edictos son publicaciones. Por ejemplo, hay un conflicto de un proceso sucesorio intestado ante un tribunal civil y uno de los elementos principales iniciales es la publicación de un edicto en el diario oficial y otro de mayor circulación en donde se indica qué persona está radicando el proceso sucesorio, de quién es el causante y ante qué abogados ante qué notarios se está llevando el proceso sucesorio para que se puedan realizar. Sí, exactamente, Randy, también se utiliza para los cambios de nombre, la inscripción tardía también de una persona en el RENAP. O sea, hay varias figuras que alrededor del edicto, por ejemplo, un matrimonio de una persona extranjera. Uno es nacional y el otro es extranjero. El extranjero, por ley, tiene que ser publicado un edicto 15 días antes de la celebración del matrimonio para que cualquier interesado pueda llegar a impugnar o decir si esta persona es casada en el lugar de origen, o la esposa o el esposo que está aquí en Guatemala se entera de eso, pueda ir a denunciarlos ante el tribunal para que el matrimonio ya no se celebre. O sea, los edictos es una figura muy normal que lo tenemos todavía nosotros como un resabio. Sin embargo, la naturaleza del edicto ya no es la misma que en Roma. Por ejemplo, el edicto perpetuo o el edictum perpetuum que les dije, y cuando se escribe una marca, también cuando se escribe una marca, se emite un edicto. Hay muchas situaciones, por ejemplo, cuando se hace una sociedad anónima o una sociedad civil, también se hacen publicaciones, ¿verdad? Entonces, hay un montón de actos que están vinculados a estos edictos que son solo publicaciones en los diarios para que la gente tenga conocimiento, pero no pasa de eso. En cambio, en Roma, la naturaleza del edicto era otra. Por ejemplo, el edictum perpetuum, que era el que daba inicio o el que publicaba a un magistrado al inicio de su periodo de magistrado como un programa de ejercicio para resolver los conflictos, la jurisdicción. Y duraba todo ese año que estuviera él en vigencia del cargo. ¿Sí? Duraba ese año. Y contenía algunas fórmulas de las actio. Aquí voy a entrar otra vez al término procesal, pero es necesario que ustedes tengan por lo menos la idea. Lo vamos a ver cuando hablemos del derecho procesal romano. Pero ¿a qué se refiere esto de las actios? Las acciones procesales inicialmente eran todas las contenidas en las leyes, las actios legales, que eran las contenidas en las leyes. Posteriormente, para resolver los conflictos, se empezó a regular las leyes de acuerdo a fórmulas establecidas. Y muchas fórmulas no estaban establecidas en la ley, pero posteriormente se fueron incorporando. Por ejemplo, nuestra forma de redactar las leyes es en base a fórmulas, ¿sí? Si usted comete este delito, tiene esta sanción. Esa es una fórmula tal cual, ¿sí? Delito de homicidio. Quien prive a otra persona de su vida será sancionado con el delito de homicidio y tendrá una pena de entre 8 y 20 años. O sea, esa es una fórmula. O sea, un mecanismo claramente establecido para resolver un conflicto. Estas eran las actio procesales. También las exceptio, que eran las excepciones o mecanismos de defensa que tenían los sujetos cuando participaban en un juicio. Entonces, todo esto, todos estos mecanismos procesales fueron originados precisamente del edicto perpetuo, que tenía una vigencia el año que estaba el magistrado
y que podían perdurar en el tiempo siempre y cuando el nuevo magistrado que tomaba la posesión o el que continuaba en el cargo lo siguiera teniendo en vigencia. Este edicto perpetuo normalmente era elaborado por un jurista que pues, tenía parte de la integración con el magistrado o con el pretor y que podía distinguirse en varios edictos perpetuos. Uno se llamaba un edictum translatitium. Lo voy a poner aquí. El edictum translatitium, sí, así es. Este edicto translatitium no era ni más ni menos que aquel edicto perpetuo en donde terminaba un magistrado y este mismo continuaba con su ejercicio. O sea, pero también cuando el magistrado terminaba su periodo, llegaba uno nuevo y se lo trasladaba al otro, ¿sí? Y este otro lo asumía como un mecanismo para resolver el conflicto más adelante, ¿sí? Pero también tenían una distinción con el edictum novum. Novum, sí, así está. Novar, ¿qué quiere decir novar? Quiere decir hacer nueva una obligación. Ah, nuevo. Y esto, el edictum novum, lo que buscaba era contener nuevas estructuras o nuevas cosas, elementos nuevos que podían aplicarse en relación a un edicto antecesor. O sea, un edicto perpetuo podía ser traslaticio, que contenía el contenido y solo era utilizado por otro magistrado, mientras que el novum se le incorporaba algo nuevo, alguna novedad aplicable al caso concreto y se seguía aplicando, ¿sí? En el tiempo. Era un edicto perpetuo, de hecho, ¿ok? Por eso era tan importante el edicto perpetuo. Sin embargo, el edicta repentina era aquel que nacía en un momento para resolver un caso muy particular y luego, pues ahí se quedaba. Podía convertirse en un edicto perpetuo, pero si este caso ya no se volvía a repetir, ahí se acababa. Era una edicta repentina que nace de resolver un conflicto en particular que es muy distinto a todos los demás. Sí, podía trasladarse de región. De hecho, los pretores, el pretor peregrino, fue el que más utilizó este edicto perpetuo, trasladándolo aún de región a región, siempre y cuando estuviera bajo la estructura del Imperio Romano. Podía utilizarse extraterritorialmente. Y luego, este famoso edicto perpetuo, y utilizado por el pretor peregrino, de alguna forma fue absorbiendo al jus civiles para dar paso al jus gentium, al derecho de gentes, que luego se aplicó no solo a romanos, sino a peregrinos y a cualquier persona que estuviera bajo la estructura, bajo el dominio del derecho romano. Mil perdones, pero si no estoy tomando algo, se me seca la garganta. Bueno, el edicto pretorio constituyó un ordenamiento paralelo al jus civiles, si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el jus civiles eran los mecanismos de resolver todos los conflictos y a la par
se encontraba el edicto perpetuo, o los edictos, o el edicto, el ius edicendi, que resolvía de igual forma, pero utilizando parámetros distintos. En el ius civile era un proceso, en el edicto era la aplicación de un edicto a un caso en particular. Por lo tanto, era muy importante porque se aplicaba sin alterar el edicto, se aplicaba porque casaba perfectamente en un supuesto con el otro, pero además fue importante para el progreso jurídico, porque en la medida que se fueron emitiendo más y más y más edictos, era porque los conflictos iban siendo más complejos y eran más en el tiempo, ¿sí? Aquí se utilizaron de igual forma muchas de las fórmulas del derecho civil fueron aplicables a casos en particular, y entonces las ficta, ¿sí?, que ya los habíamos visto la semana pasada, las fictas empezaron a incorporarse al derecho, al ius civiles, y muchas de las fictas eran creadas por el derecho de publicar, el ius edicendi. Por eso fue tan importante el ius edicendi, porque fue muy rico, porque eran los casos del día a día, y estos fueron alimentando el ius civile con todos los edictos que fueron publicándose por los pretores, por los magistrados en los casos en particular, para resolver conflictos, y estos fueron alimentando de alguna forma las leyes y las interpretaciones que hacían los prudentes en la jurisprudencia. Y además de las fictas, también esto impregnó al factum. Factum, ¿cuál es la traducción del factum? La traducción del factum es hecho, ¿sí? Los hechos naturales en donde puede intervenir la voluntad del hombre o no, pero que producen efectos jurídicos. Hay hechos naturales que producen efectos jurídicos. Por ejemplo, si yo tengo una casa alrededor, a la orilla de un río, el río crece y se lleva a mi propiedad, y el río cambia de cauce y ahora lo pasa por mi propiedad, lo que era mi propiedad, ¿produjo efectos jurídicos? Sí, es un hecho natural que produjo efectos jurídicos. Eso sería el ejemplo del ambiente o la naturaleza. Pero también hay hechos jurídicos donde participa el hombre. Por ejemplo, voy en mi carro, ¿sí? Voy a una velocidad prudente, 30 kilómetros, voy en perfecto estado, no voy etílico, no voy bajo ninguna droga, nada, voy del lado derecho, y aparece una persona, se me atraviesa y pues me la llevo de corbata. Freno y me paro, llamo a los bomberos y presto el auxilio. ¿Esto fue un hecho o fue un acto jurídico? Bueno, ahí no hay voluntad, ¿sí? En los accidentes no hay voluntad, es un mero accidente. Ahí es un hecho porque sucedió, pero no me dio mi voluntad. Otra cosa hubiera sido que hubieran dado bajo efectos de licor, a excesiva velocidad. Eso es otra cosa. Ahí se da la culpa. Sin embargo, es también un accidente cuando hay impericia, imprudencia o negligencia por elementos de culpa. Pero en este caso hay un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque está la persona y produjo efectos jurídicos. Mi carro se arruinó, la persona tiene fracturas y hay que buscar la forma en cómo se resuelve el asunto. Y esto se agrava, por ejemplo, si fue debajo de una pasarela donde se me atravesó la persona y me lo pasé llevando. No es mi culpa, ¿no? Obviamente. En otros sistemas
Se sanciona también a los peatones que, teniendo los mecanismos para no ocasionar accidentes, los utilizan. Aquí en Guatemala no existe esta sanción. Por ejemplo, si yo voy y ahí está la pasarela y por no subir las gradas me paso y pasa un policía, lo más probable es que me haga los quites yo y pase la calle y no pues, sucede nada. En otros países el policía se para, jala a la persona, le pide su identificación y le pone una sanción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no utilizó la pasarela a la cual estaba obligado a hacerlo. En otros países también, sí, debiera existir, sí, perfecto. Yo estoy completa razón porque uno va a veces en el periférico y ahí está la gran pasarela y la gente se pasa por abajo. Yo estoy perfectamente claro. En otros países lo que se hace es poner malla alrededor de ciertos lugares para que la gente se vea obligada a utilizar la pasarela. A ver, don Eduardo González. Licenciado, buenas noches. En este caso en el cual usted comentaba que iba en el carro a velocidad mínima y pasa y pues hay un suceso, ¿por qué la policía usualmente actúa poniéndole las esposas? Digamos, vino usted y tiró a un peatón que iba ahí, que se quiso pasar rápido. Ajá, vienen y le ponen las esposas digamos en este caso a su persona. Al piloto que actuó de buena fe y que no se fue y que se quedó. Exacto, todo. Y la persona está herida y todo, y llega la ambulancia, etcétera. Pero ¿por qué es lo primero que hace la policía? O sea, ¿está actuando correctamente o hay un proceso mal ahí? Bueno, eso depende porque fíjese que estaba viendo yo las noticias la semana pasada en donde pues un bus se llevó de corbata a 2 carros y se paró el bus. Los de los carros se pararon, llegó la policía, había una persona herida en uno de los carros, llegó la policía y viene y el ayudante del chofer del bus se pone a platicar con la policía y esto y el otro, y cuando empiezan a buscar el chofer se fue, ¿verdad? Todos conocemos, yo, ¿cómo se llama? De alguna forma también participé como víctima de un accidente de estos de un bus, y lo primero que hacen es irse. Entonces, creo yo que no es el mejor procedimiento, porque si la persona se quedó ahí, está ayudando, llamó a los bomberos, llamó a esto, el otro, el procedimiento ese no debería ser lo lógico, ¿va? Que se vaya al tribunal, sí, porque hay que ponerlo a disposición del tribunal, pero si está con todos estos beneficios, saca el arresto domiciliario inmediatamente y se puede ir a su casa. Pero depende de los casos. Yo creo que depende mucho del caso. Yo creo que los policías ahora, cada vez que vean un accidente de un bus, lo que van a hacer es ponerle las esposas al chofer, aunque no es no debiera de ser el procedimiento normal. Es mi punto de vista, creo yo. Pero bueno, hay otros puntos de vista que son respetables también, ¿verdad? Ok. Bueno, el hecho, ¿por qué los hechos fueron tan importantes en el derecho de publicar o el ius edicendi? Bueno, pues porque se sancionaban conductas relacionadas con los hechos jurídicos. Y por lo tanto, fue importante ese tipo de mecanismos para resolver los factos, los hechos. Sí, Randy. Buenas noches, Lick. Disculpe, yo tengo una consulta con respecto a lo que es un hecho y un acto. ¿Cuál sería la diferencia? Disculpe. La diferencia desde el punto de vista de la filosofía del derecho debería de ser la voluntariedad. Si lo vemos desde la estructura del derecho tal cual,
hay varias diferenciaciones de los supuestos jurídicos o los supuestos normativos, en donde un hecho es la naturaleza propia de una situación del ámbito donde nos desarrollamos, en donde puede producir efectos jurídicos con o sin la materialización de la persona humana. Mientras que en los actos jurídicos, el principal elemento es que participa la voluntad de la persona para producir esos efectos jurídicos. Por ejemplo, ya les puse un ejemplo de hecho, pero de un acto jurídico podría ser el matrimonio, por ejemplo. ¿Sí? El matrimonio a nadie se lo llevan de doblado del brazo, ni nada. Es un acto voluntario. Y cuando se demuestra que efectivamente hay violencia para que una persona se case, ese matrimonio es insubstancial. Tiene vicios dirimentes del nacimiento propio de la voluntariedad. Por ejemplo, si el novio de una de mis hijas, veo yo alguna situación ahí, agarro una pistola, no la tengo, y se la pongo en la cabeza y le digo, bueno, tal por cual, te vas a casar porque te vas a casar y ahorita nos vamos a la municipalidad y ahí que te casen. Ahí hay una violencia psicológica y física en donde este acto voluntario carece de legitimidad. Por lo tanto, la diferencia principal es que en el acto la voluntariedad es el elemento que hace que nazca a la vida jurídica los efectos propios de la materialización de este supuesto jurídico, mientras que en el hecho puede ser que un hecho natural en donde participe una persona produzca efectos jurídicos. Posteriormente, van a ver ustedes que esa diferencia que yo les estoy diciendo, que para mí en este caso aparece muy claramente definida, se puede diluir en los contratos mercantiles, en los contratos civiles o en los contratos de derecho público. ¿Por qué? Porque la conceptualización puede abarcar también elementos de voluntariedad de la persona. Pero eso es casos en particular. Pero en el caso que usted me dice, creo que la diferencia es esa. Gracias, Nick. Ok. Bueno. De esa forma, el Ius Edicendi, llegamos al Codex Justiniano, el Codex, así como lo oyen, C-O-D-E-X, Justiniano, que fue una obra que fijó muchos parámetros necesarios de los digestas o los documentos del derecho romano de los juristas. Y por eso es que este códex y estos digesta, que era la recopilación de documentos importantes en el Ius Edicendi, fue importante porque de alguna forma también pasa a la codificación o a la integración de todos estos edictos, tanto el Perpetua como el edicto repentino, aquel que nace para resolver un asunto en particular. ¿Por qué? Porque se empiezan a codificar, se empiezan a incorporar como una fuente de producción del derecho, a medida de que se aplicó en el tiempo, a medida de que proliferan las formas de resolver conflictos aplicando los edictos, que luego vuelven a incorporarse en las leyes a través de los códigos, tanto el gregoriano como el hermogeniano, que hablamos en algún momento, que era producto del periodo posclásico. Esta imperiosa necesidad de ir incorporando estas figuras a las leyes empieza a generar discusiones en las obras epigonales, o sea, las obras que continúan de los juristas, en donde se empiezan a incorporar en los trabajos jurisprudenciales por medio de la autorita, ¿se acuerdan? La autoridad que tenían los jurisprudentes para ir resolviendo conflictos a través de opiniones.
y de la potestas. Estas dos figuras otra vez vuelven a aplicarse ahora en el ius edicendi, el potestas y la autoritas, como elementos importantes del nacimiento de estas figuras. Estas jurisprudencias epigonales, o sea, continuaban de las que originalmente les dio la génesis a este tipo de cosas, fueron importantes porque se fue incorporando a la cultura clásica del derecho romano. Hay un gran comentario que hizo Pomponio del ius edicendi o del edictum. Pomponio, se recuerdan que era uno de los juristas o tratadistas del derecho más importantes. Pues Pomponio redacta en 150 libros el edictum, el comentario al edicto. Este comentarium, se los voy a poner aquí. El comentario al edicto. Pomponio hace esta colección de 150 libros que es una continuación o es un documento epigonal de lo que originalmente escribió Ulpiano, porque estos juristas iniciaban analizando algo, pero el que continuaba enriquecía totalmente todo ese contenido y muchas veces hasta modificaba figuras, dándole elementos propios, como darle características o definirlos de mejor forma. Y eso es lo que en la facultad, y lo digo con mucho respeto a todos mis colegas profesores, no se ha podido hacer. Y no se ha podido hacer porque no hay cátedras de investigación. Cuando se establezcan cátedras de investigación, pues todos tendremos obligación de producir libros, pero no en base a programas, sino libros que generen una discusión dentro del derecho, aplicación. Y esto lo puedo extender a todas las universidades de Guatemala, porque yo no conozco una sola universidad de las 12 que hay en donde haya cátedras de investigación. Sin embargo, vemos en otras universidades de otros lados en donde eso es importantísimo. Para no ir tan lejos, aquí nuestro vecino, la UNAM, tiene un departamento de investigaciones jurídicas, pues muy complejo, muy complejo. Platicando con una colega mexicana que es amiga mía de hace mucho tiempo, la doctora Galvez, ella es miembro del instituto y solo en su área, que es la de Derecho Fiscal, solo en su área hay 40 personas trabajando. Imagínense qué cantidad de profesores están incorporados a la investigación. Y eso es importante. Mientras nosotros no nos preocupemos de producir investigaciones jurídicas, vamos a seguir utilizando libros extranjeros o libros de otras personas, pero que se haga como una estructura de universidad. Y así, si yo me muero siendo investigador, uno de ustedes ocupará ese puesto. Y cuando ustedes fallezcan, llegará otro. Y entonces, en esa correlación de ideas, el que llegue de último siempre tiene la tarea de enriquecer lo anterior. Y así era como funcionaba en Roma. El último enriquecía. Y por eso se habla del último. Pero cuando hablamos de epigonales es porque es una continuidad de las investigaciones o de las figuras de las cuales ya se había escrito. Por eso se habla de los famosos discípulos. Sí, Pomponio, que fue discípulo de Ulpiano,
y que fue discípulo de Gallo. Entonces ahí es donde sí se puede hablar de estas estructuras. Esto también, las obras epigonales alrededor del Jus Edicendi, que fueron tratadas en el derecho de los juristas, también no solo se aplicaba a todas las áreas de Roma, sino también todo ese conocimiento, como me lo mencionaban, si se desplazaba a regiones, también todo ese conocimiento llega hasta el lado oriental de Roma, hasta Constantinopla y las escuelas de Berito y de Constantinopla. Berito se escribe con B alta, ¿vieron? Así se escribe. No me van a poner, yo les pregunto qué clase de escuelas. La de Berito y la de Constantinopla llegó el conocimiento a través de estas obras epigonales, porque mantuvieron la tradición del rigor científico que mantenían en Roma. Y se pusieron en práctica epítomes, no sé si han oído esta palabra. Epítomes, que es una figura en donde epítome es sinónimo de resumen o de obras resumidas o compendiadas, ¿sí? Entonces se escribían muchos epítomes o compendios de trabajos anteriores. Este derecho magisterial de las escuelas orientales, tanto de Berito como de Constantinopla, dieron un nexo muy importante con la jurisprudencia antigua, que retomó estas escuelas posteriores, en donde se entra a reflejar el contenido con obras grandísimas de la tradición clásica del derecho romano. Que estudiar esto pues sería fabuloso y sería interesantísimo. Sin embargo, se matizó más estas grandes obras con las constituciones o las novelaes o las nuevas novelas, que eran las constituciones que iban alimentando todos estos documentos que se iban haciendo. Por eso es que en el Oriente aparecen profesores bizantinos importantes que aparecieron alrededor del siglo V. Y todos estos juristas bizantinos de Constantinopla o del área oriental de Roma empezaron a impregnar de su propia tradición clásica del derecho romano todas estas publicaciones. Aparece Erosio, aparece Domino, aparece Demóstenes, que de alguna forma tiene un origen griego, que es similar al filósofo Demóstenes, ¿sí? Pero no es el mismo. Eudoxio, ahorita se los voy a enviar. Y Leoncio. Estos son los juristas bizantinos. Y luego a ellos se incorporan otros posteriores, como Galileo, Teófilo, Doroteo, así como nuestro campeón de atletismo, y Anatolio. Que ellos fueron de alguna forma, por designación del emperador de Oriente, que era Justiniano,
y que fue el que estructuró el Corpus Juris Civilis, pero mucha de esta información fue generada no solo por Gayo, las Institutas, por Pomponio, por todos estos grandes juristas, sino que también por estos que de alguna forma eran bizantinos, eran del lado oriental, pero que aparecen muy poco en las recopilaciones de los libros porque son los últimos, ¿sí? Esta compilación justinianea, en donde aparece el Códex, que se recuerda que se los mencioné en el Corpus Juris Civilis, aparecen las Digesta y las Novelae, o las nuevas novelas, que eran todas las constituciones recopiladas durante Justiniano y posterior a Justiniano. Tuvo dos grandes líneas estas recopilaciones: el Códex, que era un derecho eminentemente de los juristas, y un jus generado en las digestas. El Códex o el código, que se conocen fragmentos de esta recopilación a través de los códigos gregoriano y hermogeniano, incorporó también una comisión de 5 miembros que estaba por Triboniano y Doroteo, el último, y que fue promulgado por el Codex Justiniano del Corpus Juris Civilis. Y esto, se recuerdan que eran 12 libros, si no estoy mal, divididos por títulos y que contenían una información muy sucinta del derecho. En la Baja Edad Media se descubrió en Bolonia una colección latina más o menos de 134 novelaes dictadas entre el 535 y el 556. Estos documentos más o menos eran epítomes Juliani, así se conoció como los epítome Juliani o Iuliani, que eran textos de constituciones latinas, pero que fueron traducidas por griegos, ¿sí? Y esta colección fue, pues, más o menos utilizada para estudio. Sin embargo, creo que las novelaes de Godofredo fueron más certeras con respecto a la estructura del derecho romano. Posteriormente, a la fijación del jus ordenada por Justiniano a través de sus distintas constituciones, sufrió algunas alteraciones, algunas modificaciones que se efectuaron por compiladores de Justiniano. A estas modificaciones, alteraciones, se les llamó interpolaciones. Estas interpolaciones, que comenzaron a ser identificadas y estudiadas por humanistas, fueron muy importantes porque eran alteraciones que en algún momento cambiaba el sentido de la institución. Y eso fue peligrosísimo para los propios romanos, porque muchas de estas figuras que venían de la tradición ordinaria clásica del derecho romano perdían su sentido a través de incorporar alteraciones o modificaciones que, pues, desecharon toda la naturaleza propia de la institución por la borda, ¿verdad? Todo esto, por eso es que se habla de que la digesta también, cuando se empezó a utilizar
la figura de las interpolaciones, también se empezó a prohibir que las interpolaciones cambiaran el sentido natural de la figura de la institución bajo el argumento de la modernidad o de la actualidad, ¿sí? Es un poquito contradictorio porque el derecho, si bien es cierto, hay derechos muy tradicionales, pero también las figuras de la modernidad van generando nuevas ideas y están cambiando de a poco figuras muy tradicionales. Esto originó en cambios sustanciales de todas y cada una de las figuras que finalmente el derecho imperial acabó por aceptar el valor general de la costumbre, ya no de las interpolaciones que se le hacían a las constituciones imperiales, sino que Constantino declaraba de que no era vil la autoridad de la costumbre y por el uso de largo tiempo, aunque fuera modificada, no habían elementos para que se discutiera su validez, al punto de prevalecer la razón o sobre la ley, que la costumbre. Y él sostenía eso, es más, declaró que la costumbre aprobada en el antiguo y tenaz tiempo del derecho arcaico, preclásico y clásico, se sometiera o se fuera tan importante o más importante que las leyes posteriores. Y de eso es que la costumbre fue incorporada a una ley perpetua, ¿sí? Así fue como se le llamó. La incorporación de la costumbre a las leyes era la aplicación de una ley perpetua. De este modo, la costumbre se convirtió en la época posclásica en una fuente del derecho autónoma, propia, con principios, características, elementos propios que habían integrado o que se fueron integrando, por supuesto, con la figura de la jurisprudencia, que no debe de olvidarse porque la jurisprudencia, de alguna forma, fue la que fue dando validez no solo a la costumbre, sino al derecho de juristas y posteriormente al ius edicendi. ¿En qué época? Perdón, en la época de Constantino, en la posclásica, ¿sí? En esta época posclásica, tras la concepción general de la ciudadanía, en tiempos de Antonino Caracalla, que de alguna forma ya lo mencionamos, cuando se permite la mezcla de sangres y que ya los plebeyos pueden casarse con las patricias, pues se da de alguna forma esta aplicación de normas nuevas. La legislación imperial empieza a influir fuertemente en las costumbres de los provinciales. De hecho, todo el derecho provincial va enriqueciendo el derecho romano. De alguna forma, en las provincias se resolvía mejor que en Roma. Entonces, todas esas ideas nuevas fueron incorporándose como un elemento vital para el derecho romano, hasta que se convirtió el derecho romano en un derecho romano vulgar con la invasión de los bárbaros, en donde se da una mezcla entre el derecho romano tradicional, el derecho de las colonias romanas y el derecho vulgar o el derecho de los bárbaros. Cambia totalmente el derecho romano. Queda muchas veces en desuso porque se empiezan a utilizar las famosas ordalías y formas muy religiosas para resolver los conflictos. O sea, hay un retroceso muy grande,
pero todo aquel derecho clásico, aquel derecho que sirvió para resolver conflictos complejos, simples, más que simples, queda en el olvido y hasta en el medioevo, que es rescatado por los cristianos en el derecho canónico. Un ejemplo de estas leyes llamadas bárbaro-romanas fueron el Código de Eurico, o denominado Codex Eurico. ¿Sí? También un breviario o un cúmulo de normas muy resumidas de Alarico. Ya fueron emperadores de los visigodos o los que habían llegado de las partes de Francia, y entre ellos estaban los ostrogodos, que era la parte más norte de Francia, y todas las partes que estaban del lado más al norte todavía de Alemania, donde está hoy Finlandia, está Holanda y todos estos países. Y también aparece una ley de los Borbones, ¿sí? Que se llamaba la Lex Burgundionum, que era de los borgoñeses. Y empiezan a aparecer un sinfín de leyes que eran mezcladas entre el derecho bárbaro y el derecho romano, pero el fin principal era solo la aplicación a esos sectores. Otra era la Lex Sálica, que se aplicaba entre los francos, sálicos. También hay una ley Barbarium y una ley Ripuaria, que era esta Lex Ripuaria, si se las voy a mencionar. Esta Lex Ripuaria, que era más o menos aplicada a los germanos, o lo que hoy conocemos como Alemania, que era un pueblo bastante grande, bárbaros, que es lo que hoy conocemos como Alemania, Austria, algunas partes de Polonia y todo ese lado oriental, que ese era parte del ¿cómo se llama?, del imperio austrohúngaro. Todo eso que después se dividió en Alemania, Austria, Hungría, pues todo eso pertenecía a una estructura. De hecho, ahí fue donde se generó la Primera Guerra Mundial, por el asesinato de una sola persona, y que pues obviamente desbandó en la muerte de miles de millones de personas y la participación de Inglaterra, Alemania, Francia, España, casi toda Europa participó en la Primera Guerra Mundial, y por supuesto que algunos que otros combatientes de América, de hecho Estados Unidos y hasta guatemaltecos estuvieron, creo que hubo como 15 guatemaltecos que fueron a la guerra, igual que a la Segunda Guerra Mundial, que también participamos nosotros como un grupo de aliados, en donde algunos pilotos participaron del lado de los aliados. Bueno, yo con esto me quedo. Todavía logramos correr para salir unos 15 minutos antes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues yo termino y nos vemos el próximo miércoles
Igualmente, trato de ser muy puntual, salvo alguna cuestión que no pueda. Por ejemplo, hoy tenía una conferencia unos mexicanos y pues bueno, logré salirme de la charla, pero bueno, ahí estamos. Sí, Mauricio. Sí, muy buenas noches, gusto de saludarle. Gracias, igualmente. Una consulta es que, fíjese que viendo películas, usted menciona a los pretorianos. Pretor. El pretor, disculpe. ¿El pretor tendrá alguna situación igual que a los pretorianos o viene de alguna línea? No, los pretorianos era una raza dentro de Europa que venían de Pretoria, ¿sí? Y también, recuérdese que estos pretorianos, que eran los que peleaban en las guerras contra Grecia, fueron mucho antes que Roma, ¿sí? El pretor, no, el pretor era una persona de gobierno que era la encargada de resolver conflictos asignados a su conveniencia. Por ejemplo, habían pretores ediles, que eran los que resolvían los conflictos en los mercados. Habían pretores peregrinos, que eran los que resolvían los conflictos de los extranjeros, pero no tiene nada que ver con los pretorianos, ¿sí? Que es otra figura, que son guerreros. Ellos son guerreros que no tienen nada que ver con el derecho romano. Pretores era una persona que ejercía gobierno en Roma. ¿Y ellos eran elegidos, Lick? ¿Eran como jueces? Eran designados. ¿Quién los designaba? El emperador. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias, Lick. Ok. Bueno, ¿ninguna otra duda? Lick, buenas noches. Sí tengo una duda con el término de autoritas. Es que yo recordaba que usted había dicho que era la autoridad del Senado, pero hoy siento que dio una definición diferente. ¿Será que usted podría definirnos otra vez qué es? Es que era la autoridad que ejercía las personas que tenían poder en Roma, ¿sí? Yo les hablé del Senado en aquel momento, pero en la clase anterior ya se empezó a utilizar el término autoritas y potestas como facultades y atribuciones de ciertos órganos, ¿sí? Tanto el potestas, que era el poder, como la autoritas, que era la autoridad, que son figuras que no son exclusivas del Senado, sino posteriormente fueron incorporándose a todas estas figuras como fuentes del derecho. Y a través del ejercicio de estas dos figuras, por eso la clase anterior empezamos hablando solo exclusivamente de las autoritas y del potestas, cómo generaron todas las fuentes del derecho, directa e indirectamente. Gracias, Lick. Ok. ¿Estamos a la 1? ¿Estamos a las 2? ¿Estamos a las 3? Bueno, que tengan una buena noche, pues, y síganse cuidando, y los que ya se vacunaron, pues qué bueno, y los que no, pues hagan el esfuerzo por ir a vacunarse. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches.